¿Qué tal, muchachos? Finalmente terminó el clasificatorio de Hamir. No he podido hacer videos porque evidentemente me toma mucho tiempo estar aquí metido. Parece que son solamente 2 horas, pero detrás hay una preparación para las alineaciones que me gustaría enseñarles y explicarles. En este caso solamente he podido jugar 3 días, lo cual incluso me ha asegurado el primer puesto. Esto tiene varios factores también que si quieren los podemos comentar en este video. Así que sin más, empecemos. Ok, como dije al inicio del video, sí, solamente pude jugar 3 días, jugué el lunes y martes, el miércoles no, y después jugué el jueves. Parecería que, wow, es increíble, ha jugado 3 días y ha quedado puesto 1, pero aquí hay 2 factores importantes que analizar cuando hablamos del clasificatorio. El primero es que si tú juegas los últimos días vas a generar más puntos porque obviamente tú al no jugar vas a hacer que los demás suban y tú puedes ganarle a una persona que normalmente le ganas y te da pocos puntos, te va a dar un poco más de puntos. Eso por un lado, y por otro lado, evidentemente hay muchos muchachos que ya cumplieron y hicieron la tarea y ya no están jugando, ¿no? El caso de Hisoka Team, Evil Goku, Virgo Shaka tienen los puntos necesarios para clasificar, entonces no me he topado tampoco con ellos, que son cuentas incluso más fuertes que la mía. El segundo, tercero y cuarto tienen mejor cuenta que yo, entonces eso también es importante analizarlo. No es que aquí, wow, Dios mío, el maestro de la tech ni nada por el estilo, pero bueno, para comentarlo. Voy a ser sincero con ustedes, en realidad no he visto algún cambio increíble en el meta. Hay gente que decide jugar Brillo y el equipo con Saga, hay unos que sacan a Saga y meten a Oneiros y poco más. En realidad no hay mucho cambio increíble. Esto era algo de esperarse. De hecho, con la salida de Asgard, yo creo que en algunas terceras alineaciones lo vamos a ver, o con el baneo del Toro en Duelo Galáctico él puede entrar bien, ¿no? Como les dije, es un reemplazo del Toro, pero solamente cuando ya lo usaste o cuando se le baneó o algo por el estilo. El toro divino sigue siendo una tremenda unidad y evidentemente no hay un reemplazo para él. Sin embargo, claro, tenemos que hablar de las alineaciones que utilicé. Siempre, y esto cuando lo hice la anterior vez en stream, les explicaba el armado de los caballeros. No he variado mucho en ellos, he variado en algunos armados para el día lunes, que bueno, las primeras alineaciones o algunas de ellas van a ser totalmente diferentes, ya lo van a ver el lunes. Pero bueno, a ver, les explico un poco esas alineaciones ya muy conocidas. En realidad aquí no hay mayor secreto. Aquí hice un cambio importante que sí creo que es relevante que lo comente ahora. Lo he dicho en anteriores ocasiones, pero no en un video como tal. Si se dan cuenta, en este armado, en esta alineación que es muy típica, en el número 5 tenemos a la señora Partita, pero aquí hay un tema con Partita. La realidad es que Partita está aquí no porque esto sea un descuido. Partita normalmente tiene velocidad para moverse antes y marcar a alguien y que no controle ni un largo, etcétera. Sin embargo, aquí Partita se mete en el medio para que cuando le estén pegando al señor, y que esto es bastante seguido, al señor Caín, el daño no caiga de reflejo también en Afrodita, de reflejo por ejemplo, un Shura divino o la propia Artemisa en el brillo, ¿no? Que con la renacida le pega a los que están antes y después. Entonces la intención es que ella esté aquí plantada para no recibir los daños del afro. Ahora, claro, ella va a tauntear, va a provocar a un oponente, pero no hay problema, eso solamente son 2 golpes y esa desviación a veces no son necesariamente golpes. Puede ser cuando, por ejemplo, el señor Alon de los Canvas decide abrir el campo, ¿no? Y ella jala esa marca. Entonces no hay mayor inconveniente desde ahí. El inconveniente sería si le empiezan a pegar a Partita, pero eso es algo muy atípico y de hecho matar a Partita aquí va a activar curaciones de Ofiuco y eso también es un problema. Dato importante, aunque seguramente ya lo saben, cuando se muere una unidad, Ofiuco activa la curación, pero Hashon no activa el manto. ¿Por qué? Porque todavía queda latente la resurrección de Caín. Claro, si se muere Caín sí que se activa todo. Entonces es algo relevante, pero que lo he explicado varias veces ya en stream, pero bueno, no está mal explicarlo por aquí también. Otro dato relevante para mí es que yo estoy jugando a la Serafina con 0 de velocidad añadida, y si hay algo es porque bueno, me equivoqué o porque bueno, el Cosmos te lo daba. Yo le he dado prioridad a la probabilidad, estoy en 156 y la podría subir un poco más de probabilidad, pero aquí, ¿por qué he hecho eso? Pues cuando tú juegas con Serafina tienes 2 opciones. Una
es que el oponente sea más rápido que tú y te controle. La otra es que tú seas más rápido y controles. Pero ¿qué pasa si yo me quito de en medio la carrera de velocidades? Pues sencillamente el oponente me puede controlar, sí, pero yo estoy sacrificando la velocidad para tener más probabilidad. ¿Eso qué significa? Que ambos nos vamos a controlar, se genera el caos. Estoy sacrificando la velocidad para que incluso no necesariamente al 100% me vaya a controlar a mí. Puede controlar, por ejemplo, a Partita y ella puede hacer tranquilamente sus actividades, que en este caso es también controlar. De hecho, lo que siempre suelo hacer es empezar con un básico para tener 30% más. Llegar muy cerca del 200% para mí es una barbaridad. Entonces, sí, he decidido sacrificar esas velocidades, incluso esas resistencias de estado. De hecho, aquí en lugar del otro podría jugar el otro Cosmos, carta que me da resistencias, pero en este necesito un poco más de puntos de salud y no me viene mal realmente esos puntitos de velocidad, bueno, para alguna situación en específico, pero la realidad es que esta es una Serafina pensada para controlar y poco más, se acabó, no tiene mayor análisis. Ahora, esta es una carrera, si nos vamos a un mirror, de control. ¿Por qué? Porque yo estoy con una Serafina que tiene un montón de probabilidad y recordemos que Afrodita Divino reduce las probabilidades de los oponentes. Entonces, claro, si yo tengo un montón de probabilidad y encima hago objetivo, porque es lo que siempre hago, no me interesa que tenga resurrección el oponente, no me interesa que la Serafina, no sé, esté con una, qué sé yo, Sasha que haga que cuando pegue me meta después un contraataque. No me interesa. Lo que intento es siempre reducir las probabilidades de esa Serafina, ganar la carrera de probabilidades, si se podría decir. Sí, a veces por más de que le has reducido la probabilidad y tú tienes un montón, te controlan y tú no controlas, eso es así, pero al menos intento que esto esté a mi favor. Entonces, claro, en este caso el señor Afrodivino no tiene mayor inconveniente para hacer ese objetivo. El armado es el típico con Quimera porque estamos jugando aquí con Caín. Incluso me falta subirle un poquito aquí en el tema de que tenga más ataque físico todavía, y todo es nivel crítico, no se llega a garantizar el nivel crítico, pero claro, en este caso cuando empezamos a ganar con Quimera el crítico y el ataque físico, el daño es monstruoso. Si se dan cuenta, tengo esto de velocidad, pero es que esto es necesario para que se mueva antes que la doña. La doña tiene 0 de velocidad y claro, en este caso todo puntos de salud. Lo que he estado buscando aquí es precisamente eso, que vaya antes que la señora Partita. Después con Ofiuco no hay nada fuera de lo común, incluso es el portador de Hada del Pantano, todo velocidad. Incluso con este armado me ha servido en algunas ocasiones porque de repente el oponente está pegando y viene Serafina, lanza la ola y el señor Ofiuco pues sin ningún tipo de problema gana algo de velocidad y se mueve antes que alguno de los últimos atacantes en el brillo. No se preocupen que si estoy enseñando velocidades y demás no hay problema, porque primero esto yo siempre lo hago en stream. Si a alguien le interesa ver mis estadísticas puede ver mis streams, y además yo suelo cambiar los armados, así que no pasa nada. Y bueno, Hashun no tiene nada de velocidad o resistencias, y ni hablar de Caín, ¿no? Un Caín que incluso está refinado con las resistencias de los daños físicos y uno del cósmico. De hecho está en 74 y 68, y cuando le hagan un daño va a ganar 20% más. O sea, ya está rondando casi los 100. Entonces, claro, es un Caín que está preparado para el combate. De hecho, recuerden que en las 2 primeras rondas gana 40%. Entonces, estamos hablando de bastante daño que va a recibir y bastante daño que va a aguantar. El daño recibido se reduce en un 40%. Entonces este es un Caín que hace su trabajo y lo hace bien. Y ahora, digamos, la siguiente alineación, porque aquí no hay mayor análisis, ya les dije a lo que voy, a las probabilidades para seguir controlando, es esta tercera alineación, que es la que he estado utilizando como primera, si le sirve a alguien, que tampoco tiene mayor misterio. Aquí, de hecho, van a ver 2 de las unidades a las cuales les he puesto más cariño a la hora de hablar de refinar Cosmos y de sobre todo las inscripciones, y son el señor Saga y el Toro Divino. Bueno, un poquito Manigoldo también, pero bien, vamos a explicarlo. Thanatos no tiene mayor misterio, como les he dicho, yo no me preocupo por la perforación. Tiene inscripciones de perforación, tampoco es que no tenga, hombres, o sea, sí que tiene, ¿no? 21, 16, pero poco más. Y lo digo porque ya van a ver cómo están los otros. Y todo ataque físico, base de puntos de salud para poder aguantar, y el famoso robo de vida, y ya está.
Este es un Thanatos que tiene 154k de vida, me parece una monstruosidad y aguanta muy bien. O sea, sí, se muere, es obvio, pero se muere después de que le pegaron básicamente todos en la alineación del enemigo. Después tenemos al toro y aquí ya parto con lo que les decía, ¿no? Este es un toro que tiene 1733 de perforación, 170k de vida, o sea, es una locura este toro y es por las inscripciones. En las inscripciones 71, 61, 69, o sea, es un montón el número, yo lo sé. Y sí, bueno, el toro, algunos piensan que no es un atacante, pero yo lo considero un atacante y uno muy fuerte, incluso después de muerto sigue reventando caras el toro. De hecho, me parece muy importante en personajes que tienen muchos daños. Por ejemplo, el toro tiene 5, además del suyo ya son 6 golpes. La perforación en ese estilo, ¿no? Personajes que pegan muchas veces y necesitan perforación son muchos, y si se dan cuenta todos son atacantes, salvo el toro, porque algunos dicen que no es atacante, empezando por Shura Divino, Shura Sapuri, el propio Afro Divino, Suikyo. Son unidades que pegan un montón, hacen daño a muchos y se juegan con perforación. Y el toro a mí me ha dado muy buenos resultados como para no seguirle metiendo perforación. Después, en este armado tengo al señor Camus. Con todo respeto, me parece pésima la estrategia de jugar a Camus con el central que sea Quimera para que en la segunda ronda sea el más lento. Si tú estás jugando una alineación donde tienes forma de ponerle escudo para supervivencia a una de tus unidades, o dos, en este caso personajes como es el toro y Xion, que van a estarte aguantando los daños, no tiene sentido preocuparte por el Quimera o por el rebote del daño. No tiene sentido. Si encima los que están acompañando son tanques, pues mayor razón. Claro, si estás jugando en una alineación donde todos son personajes endebles, pues sí, ahí habría que tener cierta situación de cuidado, pero no es necesario deformar tanto un personaje. Y personalmente, por más de que al otro lado yo vea un Camus, yo sigo abriendo el campo y haciendo toda mi estrategia. Entonces, este es un Camus que tampoco tiene mayor misterio. Le podría meter el otro Cosmos, seguramente lo voy a hacer. En este caso estaban ocupados los Cosmos, he estado probando cosas también, así que es probable que tenga más perforación para el Hamir como tal, pero aquí tampoco tengo problema en mostrar las velocidades. Tampoco es que le pueda quitar velocidad a mi Camus, así que no pasa nada. Sencillamente es un Camus que está renacido y sigue haciendo el trabajo. Ahora, les dije que en el tema de las inscripciones tenía mucho daño o buenos cosmos también en este señor. Y es que Saga está hecho de ataque. Eso es un Saga que tiene cosmos de velocidad, sí, pero que son de perforación obviamente. Y ni hablar de los inframundos, que tiene aquí más 47, más 42 y más 60. Dándonos 1703 también de perforación. Y este es un Saga que está obviamente con Elfo Sangriento y con todo esto de doble velocidad. Sin más, esto no he conseguido doble velocidad con ataque cósmico, que sería lo ideal, pero este Cosmos en específico me sirve bastante porque estoy stackeando resistencias incluso de inframundo, y por más de que sea un atacante, aguanta. Y además, obviamente, aquí está el toro y está Xion, entonces hacen que el hombre aguante un poco más en el campo, al menos hasta que Thanatos por ahí detone una vez o haya algún tipo de daño masivo que se pueda compartir. Tampoco hay mayor misterio en él. Es una unidad que hace mucho daño. Recuerden que él gana robo de vida a través de sus ataques, por eso no le he buscado robo de vida de manera activa, y se nota mucho los daños que hace Saga. A veces, como sabemos, los ataques que lanza son aleatorios y a veces se ensaña con alguna unidad, y no digo que la one-shotea, pero la deja muy golpeada. Y bueno, Manigoldo tampoco es que esté olvidado. De hecho, esto es un Manigoldo que está a todo puntos de salud. Incluso me falta refinar, miren por aquí. Y bueno, de nuevo, en este caso los Lichi helado con triple porcentual de puntos de salud, que son una locura. El central con puntos de salud también. Y en este caso la inscripción que tiene 40, 44 y 32. Este me falta subirlo un poco. Pero igual, estamos hablando de 1671 de perforación. No es poca cosa. Un Manigoldo que tiene 152.000 de vida. Y si se dan cuenta, en esta alineación pesa mucho la vida. Y si se dan cuenta, en esta alineación también pesa la vida, porque la intención es que sobreviva el señor Caín y obviamente
obviamente Partita y Hashun y no se mueran. Aquí no hay carreras de velocidad. Si queremos ser agresivos, pues lo vamos a hacer, pero vamos a esperar a que el oponente se mueva incluso primero. No hay problema en eso. Entonces ahora les voy a explicar por qué es importante entender eso. Bueno, y después un Xion que está en fases, está en su etapa rebelde ahora. Siempre lo cambio, a veces lo pongo aquí con perlas de Naga, a veces sí, a veces no, velocidades sí, a veces velocidades no. Miren, un triple por aquí, que seguramente no lo va a tener en el Hamir, así que no se preocupen. Y bueno, o sea, esto es también para poder protegerlo lo antes posible. Y en algunas situaciones me ha salvado la vida, porque lo matan, se muere antes, porque ya no está jugándose con, o yo no lo estoy jugando con perlas de Naga. Y claro, sale del control que tenía o de que le robaron velocidad y puede proteger a alguien antes de que se mueva alguien más. Eso me ha salvado en algunas ocasiones. Pero ¿por qué les estaba diciendo eso del tema de que, si se dan cuenta, en mi alineación he ganado peso en una estadística en específico? Porque era lo que estaba buscando de manera activa. ¿Se acuerdan que se los dije en el anterior video cuando enseñé algunas de las partidas? Lo que estoy buscando de manera activa es eso precisamente, que le dé más peso en mi propia alineación, en lo que tenemos, en este caso con este nuevo códex, como quieran llamarlo, y es los puntos de salud. O sea, con 640 más de puntos de salud, que parece poco, pero en realidad se duplica y hace unos casi 1300, tenemos que voy a beneficiar a mi Partita para que aguante más, a mi Caín para que aguante más, a mi Ofiuco para que aguante más, para que no se muera y los secretos se sigan activando, un Hashun que no se va a morir, un Afro que tenga más base de vida. O sea, me está beneficiando a toda esa primera alineación que les mostré, y en la siguiente alineación se beneficia todavía más, porque no solamente les da supervivencia, sino que les va a dar daño gracias a los puntos de salud. Esa es una alineación que trabaja con puntos de salud. Estamos hablando obviamente de la tercera. Esta ya expliqué lo que hace los puntos de salud aquí, pero en esta alineación, si yo le doy más puntos de salud al toro, va a hacer más daño. Si yo le doy más puntos de salud a mi señor Manigoldo, va a hacer más daño. Si le doy más puntos de salud a mi Saga, va a aguantar un rato más en el campo, y eso está bueno, porque mientras más tiempo esté en el campo, más tiempo va a estar su propio campo también de Saga Sapuri, y va a hacer que los daños se sigan compartiendo, es decir, se transforma en daño también. Y obviamente que tenga más vida Thanatos hace que aguante más. Entonces, en este caso, creo que tuve un mejor desarrollo de las alineaciones porque supe enfocar a lo que estaba buscando con ellas. No son temáticas las alineaciones, pero ambas comparten un beneficio bastante importante, que es la vida. Por eso creo que, porque me he enfrentado a muchos mirror, ha habido una diferencia, y incluso me he enfrentado a cuentas que son más grandes. De nuevo, no quiero empezar aquí a revelar contra las alineaciones que juegan las personas y tal. La intención de este video no es presumir de nada, pero sí que me he dado cuenta que ha habido un mejor desarrollo en eso. Incluso con cuentas que tienen Mixer 16 o por ahí, he visto que su toro tenía 171k y su perforación era 1700. Es bastante, pero claro, yo soy Mixer 14, tengo 2 niveles menos, y en este caso, oye, en perforación yo tenía 20 puntos más y solo me llevaba 1300 puntos de vida. Entonces tampoco era una cosa increíble la diferencia, y en este caso parte ha sido porque me he dedicado a darle perforación en las inscripciones y la vida en ese códex, que a pesar de que esté incompleto, me está sirviendo bastante. Ya no quiero ni imaginarme lo de las ballenas, porque aquí les cuento una infidencia. Dante, ni bien salió esto del códex y empezaron a salir más personajes, como estamos en el interserver, se ve la información, y en la madrugada empezaba a salir: Dante ha conseguido tal, Dante ha conseguido tal. O sea, incluso el hombre también ha estado lanzando para tener los dupes, para tener ese códex al máximo también. Pero bueno, eso es sin más lo que les quería comentar el día de hoy. No vale la pena enseñarles partidas porque son las mismas partidas que vieron en el anterior video, pero sí era necesario que sepan lo que hay detrás de estas alineaciones que juego. Nunca lo había hecho en video. Se viene el señor Mu. Me da la impresión que el meta se va a mantener, salvo que de repente, bueno, en temas de renacidas, bueno, lo de Albafica, por ahí tal vez sería un cambio, ¿no? Albafica por
por el señor Afro. Sin más, no, me parece que el próximo meta del próximo mes va a ser muy similar, y lo que podría recomendarles a los que se animen a jugar el clasificatorio es primero encontrar un buen emulador o jugar en celular, y la segunda es entender que estas alineaciones siguen siendo útiles. Hay gente que se sigue aferrando al brillo y es válido, hay gente que le sirve y hay gente que no, y también es válido. Al final son estilos de juego. Sin más que agregar, le agradezco a Nichi por la edición y nos vemos en la próxima. Cualquier duda o comentario con respecto a estas alineaciones, por favor, me lo hacen saber, de nuevo, valga la redundancia, abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.